Pues como cada martes, ya está aquí con nosotros nuestra coach Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy bien. Vamos a tratar otro tema hoy emocional, cómo crear un diario emocional, en vez de escrito en nuestra cabeza, ¿no? También escrito, también escrito. ¿También escrito? Sí. Nos vas a dar esas pautas, ¿no? Vamos a ver, por lo menos una propuesta de actuación. Siempre comentamos que cuando nos llega una crisis vital, un impacto vital fuerte, nos centramos más en salir de él que en focalizar qué es lo que está ocurriendo y aprenderlo a gestionar. Y que es muy importante cuando tenemos periodos de calma, utilizar ese tiempo, emplear ese tiempo en recabar información sobre esa crisis vital, que es lo que puedo hacer de forma diferente a partir de ahora si llega una crisis similar a esta, y hacer balance de qué recursos he aprendido o he adquirido durante esta crisis vital que me sirven de aquí en adelante. Como los recursos más poderosos en la mochila vital después de una crisis son las emociones, pues vamos a hacer ese ejercicio de conciencia sobre qué emociones, en qué situaciones se manifiestan, y a partir de ahí aprenderlas a gestionar. Todo lo que podamos hacer en vez de como reacción, con proactividad, adelantándonos y poniendo en práctica lo que nos sea útil a cada uno para gestionar nuestras emociones, nos va a ayudar. Por eso tiene sentido tener ese diario emocional. Yo sí recomiendo que sea incluso por escrito, cogernos una libretita chuli, una que nos guste, que podamos llevar en cualquier momento, que sea pequeñita y manejable, con un bolígrafo, de manera que podamos en cada momento ir apuntando, ir tomando nota, ir tomando referencias para aprender a conocernos a nosotros mismos, cómo diferentes situaciones nos afectan, qué emociones salen ahí, y a partir de ahí ver cómo lo gestionamos. Entonces, libretita, vamos a ello, y esto nos va a servir para desarrollar nuestras propias técnicas de gestión emocional. Las recetas no valen para todo el mundo. De la misma manera que ante distintas situaciones, nuestras reacciones, o ante la misma situación, perdón, cada uno reaccionamos de forma diferente o salen de una manera más o menos marcadas unas emociones determinadas, de esta manera vamos a tener un manual de funcionamiento de nosotros mismos, creado por nosotros mismos, y el mero hecho de apuntar va a añadir esa conciencia y nos va a ayudar a tener ahí recogido de una manera más o menos objetiva qué es lo que está ocurriendo, de manera que podamos manejarlo. Bueno, pues vamos a conocernos más, como bien dices, ¿no?, a nosotros mismos, unos pasos que no lo vamos a conseguir, ¿no?, de la noche a la mañana, sino que poco a poco, como siempre lo decimos aquí además. En este caso suele ser más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. ¿Tú has oído de alguien que lleve una agenda en el bolso donde vaya apuntando sus emociones? Pues no es algo muy frecuente, pero sí que podría ser una rutina interesante incluso para trabajar con los niños desde pequeñitos. Nosotros en casa, por ejemplo, mira, ahora acabo de recordar, tenemos un librito en el que tanto papá como mamá y Nerea apuntan aquellas emociones que en ese momento están influyendo en nuestro día a día, y para poder tener libertad de expresarlo tenemos el pacto de que no vale reñir por nada de lo que se ponga en el cuaderno. En mi caso yo prefiero saber si mi hija está preocupada por algo, más que ella deje de decírmelo porque piense que la puedo reñir por lo que ella haya puesto. Entonces tenemos una forma de, pues ten paciencia conmigo, mamá está nerviosa estos días, donde veamos que realmente es útil para toda la familia, con lo cual, si consideráis que es útil, esto es una herramienta que me he sacado de la manga y que a nivel familiar nos está viniendo fenomenal para gestionar la ansiedad, los nervios, para explicar cómo estoy sintiendo, ¿no?, de decir algo. Eso es, y entonces eso o lo que sale las palabras, hay mucha gente que le sale escribiendo. Sale por escrito o puede ser dibujado, pero el hecho de que las personas a mi alrededor sepan que hay algo que está pasando conmigo y que quizá mi comportamiento venga impregnado por esto, pues es muy útil para la comunicación familiar y para juntos poder colaborar. Lo importante es que a nivel interno tenemos que desarrollarlo nosotros, pero favorecemos que las personas a nuestro alrededor puedan ayudarnos a la gestión de una emoción concreta, y más si eso hace que, si yo vengo nerviosa porque me ha pasado algo en mi trabajo y contesto mal a mi hija, el hecho de explicarlo después o que lleve a una conversación la hace entender a ella, es que a mamá le estaba pasando esto, aunque sea mi responsabilidad trabajar eso, que podamos identificar las emociones, el contexto y de dónde vienen. Entonces esto es
una herramienta que no venía preparada para hoy, pero a alguien le ha servido. Que aquí comparto. Bueno, pues en primer lugar, con esa agenda bonita, con ese cuaderno bonito, pequeñito y manejable y ese boli que vamos a tener para nuestro diario emocional, lo que vamos a hacer es durante un par de semanas vamos a ir apuntando aquellas situaciones que nos producen cualquier tipo de ansiedad. Por un lado, esto nos va a servir para despertar nuestras alarmas. Me estoy sintiendo incómoda porque en la cola del supermercado se me ha colado una señora y resulta que no he sido capaz de decirle señora se ha colado, o a lo mejor el sentimiento que tengo puede ser de irritación o puede ser de vergüenza o puede ser de cada uno ante la misma situación reaccionamos de forma diferente. Entonces, describir con todo lujo de detalles cuál es la situación y qué emociones está produciendo. En segundo lugar, vamos a poner nombre a esa emoción, porque hay veces que, bueno, que los matices son diferentes y cada uno entendemos la calma, la vergüenza, el amor o la ansiedad de forma diferente. Lo importante es que ese lenguaje sea válido para ti, que tú sepas exactamente qué es lo que estás sintiendo y lo puedas diferenciar de otro tipo de emociones. Ponerlo perfectamente, situación, la fecha, lo describimos, pues con quién estábamos, por qué consideramos que esa emoción ha salido ahí, qué es lo que ha despertado esa emoción. Ya tenemos esas dos partes. En tercer lugar, apuntar qué reacción tiene nuestro cuerpo ante esa emoción. Por ejemplo, si sentimos vergüenza, hay muchas personas que se ponen coloradas o que el corazón se acelera. Hay emociones o hay rasgos físicos de esa emoción que se ven y otros que no son visibles. A nivel morfológico, hay personas nerviosas que lo que tienen son palpitaciones, de puerta para afuera no se ve, o se nos revuelve el estómago, nos cuesta dormir, o ese tipo de manifestaciones. Y a nivel externo, pues el que nos tiemblen las manos o nos tiemble la voz, tengamos la boca algodonosa, etcétera, que todo esto lo trabajamos, por ejemplo, en empleo a la hora de presentarnos a una entrevista de trabajo o hacer el elevator pitch, como comentábamos el otro día. Entonces, ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante esa emoción y en esa situación. Toda esa información va a ser súper valiosa. Y el hecho, como decíamos, de escribirlo, hace bajar del mundo de las ideas. Ya sé que hay veces que me pasa esto, pero lo bajamos al plano de la consciencia y al tenerlo en papel, luego podemos jugar con ello, como veremos a continuación. Una vez que tenemos claro cómo se manifiestan esas emociones en esas situaciones concretas a nivel físico, vamos a observar qué pensamientos llegan a mi cabeza, qué lenguaje me estoy dando y si tiene que ver con el pasado, con el presente o con el futuro. Hemos hablado en alguna ocasión que más del 90% de nuestro cuerpo es agua y según Masaru Emoto, con los mensajes del agua, pues influye muchísimo el tipo de mensajes que nos estamos dando a la hora de luego creernos esos mensajes. Ese lenguaje interno que tenemos es muy importante. Entonces pueden llegar pensamientos de si, por ejemplo, el ejemplo que me he inventado de la señora que se cuela y soy boba. Es un pensamiento que me puedo lanzar. Si ya sabía yo, siempre me pasa lo mismo, me dejo colar. Si ya prevemos el futuro, ya verás esta, ahora va a decir que no sé el qué. Entonces, ir apuntando qué pensamientos están llegando a mi cabeza a través de esa emoción en esa situación. Tenemos que tener en cuenta que hay un círculo que se va retroalimentando. Yo siento algo, físicamente llega una manifestación en mi cuerpo y automáticamente se despierta un pensamiento, que ese pensamiento además puede alimentar esa emoción, con lo cual entramos en un posible bucle. En el momento en el que intervenimos en uno de los ámbitos, ya podemos influenciar en los otros dos, con lo cual por eso es tan importante tener en cuenta emoción, manifestación física y pensamiento, ¿de acuerdo? Ya tenemos ubicado la situación, qué emoción aparece, cómo se manifiesta físicamente y qué pensamientos dispara o hace que se manifiesten en mi cabeza. Entonces, a partir de ahí, que ya tenemos un poco el material, tenemos que hacer una labor de conciencia, quizá no en ese mismo momento en el que he apuntado que justo ha ocurrido esa situación, sino un momento de reflexión, por ejemplo, a la noche, en el que ya después de esa situación de emoción que estoy inmersa en esa mini crisis, ya puedo verlo con perspectiva y me coloco en rol de observador, cómo he sentido en esa situación, vuelvo a conectar con ello y trato de identificar qué es lo que esa emoción trata de decirme. Hemos de entender que cualquier emoción, incluidas las que catalogamos como negativas, el miedo, la ansiedad, etcétera, vienen con un objetivo positivo, vienen a alertarnos de algo, vienen a darnos una información valiosa para algo. Vamos a ver qué es lo que realmente nos está tratando de decir esa emoción, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos todo esto bien organizado y llevamos a cabo esta agenda, a los 15 días lo que vamos a hacer
es observar qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que hemos escrito hasta este momento. Entonces, vamos a ver cuáles son las situaciones y las emociones más recurrentes. ¿Qué es lo que esas emociones nos están queriendo decir en este momento concreto de nuestra vida? La misma situación en momentos diferentes de nuestra vida, en función de lo que esté ocurriendo, tienen mayor o menor peso. No es lo mismo vivir en una época de calma o estar de vacaciones y que se den esas situaciones, probablemente la emoción disparada no sea tan intensa como si, por ejemplo, es en una época, en un pico de estrés laboral, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo en mi vida, qué es lo que estas emociones me están queriendo decir, y ahora que la situación se ha calmado, que ya han pasado 15 días en el que he ido haciendo este registro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo desarrollar para que en esta situación esta emoción se module de alguna manera? Es como coger la rueda del volumen y decir, esta emoción quiero más, quiero menos. ¿Cómo me hace sentir? En función de cómo me haga sentir, si siento vergüenza porque se me ha colado la señora, ¿qué puedo hacer la próxima vez que se dé esta situación? En este caso, por ejemplo, sería un problema de asertividad. No soy capaz de defender mi derecho ni de mostrar otras opciones a esta persona. Si la otra persona no sabe que me molesta, pues ahí pierdes de alguna manera el derecho a la queja, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues si otro día veo que una señora se me va a colar en la fila del supermercado, ¿qué puedo hacer? Pues decirle a esta señora, perdone, yo estaba antes, con una sonrisa. O puedo distraerla y entonces me cuelo yo. Es decir, abrir un poco el abanico, como hemos hablado en alguna ocasión, de todas las posibilidades, una pequeña tormenta de ideas de qué es lo que puedo hacer la próxima vez en función de lo que tú quieras desarrollar. Aquí tiene que ver mucho la responsabilidad que tienes con tu propio crecimiento, qué es lo que quieres conseguir de esta situación. Y te puedes sentir medio lela porque has dejado que la señora se te cuele, pero puedes sanar esa situación si a partir de ahí despiertas una acción diferente ante la misma situación que la próxima vez te empodere. Y es una forma de tú trabajar para ti mismo para conseguir que, independientemente de las situaciones que nos encontremos en la vida, sepamos que realmente llevamos el timón de cada situación, que podemos gestionar, no controlar, gestionar cada una de las emociones que aparecen en cada una de las situaciones. Dejamos de ser una hoja a merced de las circunstancias, tomamos las riendas y somos capaces de ir sacando un abanico de posibilidades entre las cuales poder elegir cuál es la mejor opción en esta situación en concreto, en función de qué estoy sintiendo. La cuestión es luego hacerlo en ese momento. Claro, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Veremos con ese diario que hay situaciones concretas que son las que más se suelen repetir y que disparan esa emoción. Si tú en una época de calma, después de esos 15 días, eres capaz de valorar cuáles las opciones, pues si pasa esto, voy a intentar hacer esto. Hay cosas que pasan porque más repetidamente, ¿no? A lo mejor que te puedes poner nervioso en situaciones. Claro, eso... Todo eso lo vas previendo. Va a haber situaciones a lo mejor que no vas a poder prever, entonces simplemente confía en que tienes los recursos y que no hace falta ser perfecto, simplemente que intentes salvar esa situación de la forma menos dañina para ti ni para las personas que están implicadas en esa situación. Y siempre después hacérselo mirar cuando ha pasado la situación, observar desde fuera y aprender a partir de ahí. Lo bueno que tiene todo esto es que herramienta que aprendes, herramienta que queda despierta y accesible para el resto de tu vida, que vas a poderla aplicar. No vas a tener la seguridad el primer día ni el segundo día, pero es algo que ya sabes que tienes la capacidad de despertar y de disparar en ese momento. Bueno, pues ya saben, cojan un cuadernillo y vayan apuntando esas emociones, ¿no? Esas reacciones que tenemos durante el día, y después de 15 días, poco a poco, ¿no? Bueno, pues posiblemente, ¿no? Vayamos a ir cambiándolas y ser, pues lógicamente, nosotros mismos más positivos con eso. Azu, gracias de verdad por habernos acompañado una vez más. Gracias, como siempre, a vosotros.